Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra visita guiada virtual a las fortificaciones de la línea de Cinca en Monzón. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? ¿Os gustó el capítulo de las trincheras? Si os pareció interesante, quedaros, porque hoy vamos a hablar sobre otro de los elementos principales de la fortificación de aquella época. Concretamente, en el capítulo de esta semana, vamos a hablar sobre los nidos de ametralladora, uno de los elementos más característicos de la fortificación que tenemos aquí en Selwa. Para ello, me presento. Soy Joel, arquitecto, miembro del GRIEC y voy a ser, de nuevo, vuestro guía virtual. No os entretengo más. Hoy tocan los nidos de ametralladora, así que vamos allá. Si en el capítulo anterior vimos que las trincheras eran la pieza más básica y elemental de la fortificación de aquella época, podríamos decir, sin miedo a equivocarnos, que los nidos de ametralladora eran la columna vertebral de cualquier posición defensiva. Si os parece, igual que hicimos con el vídeo de las trincheras, vamos a hacer una pequeña reseña sobre el origen de los nidos de ametralladora. La ametralladora aparece por primera vez en la segunda mitad del siglo XIX. Concretamente, en la década de 1860 aparece su primer modelo funcional. Este era conocido como la ametralladora Gatling. Este arma tiene una capacidad de disparo de 200 balas por minuto, pero sus grandes dimensiones y su excesivo peso hacían que tenía que ser tirada por varios animales, y eso la convertía en muy poco funcional dentro del campo de batalla. No sería hasta 20 años después donde aparecería la primera ametralladora moderna, esta de la mano de Hiram Stevens Maxim, conocido como el padre de la ametralladora moderna y inventor de la ametralladora Maxim. Cuenta la leyenda que este señor quería ser rico, que un día un amigo le dijo que si quería ser millonario, lo que tenía que hacer era inventar un artilugio para que las potencias europeas pudieran matarse entre ellas de forma más fácil y rápida. La ametralladora tuvo un papel muy destacado durante la Primera Guerra Mundial. Su capacidad de muerte, nunca antes vista, le llegó a ganarse el apodo de la segadora de hombres. Visto tal poder destructivo, la ametralladora se convirtió fácilmente en objetivo para los bombardeos enemigos. Este hecho provocó que cada vez fuera más frecuente que esta arma se instalara dentro de una casamata o un recinto protegido para poder desempeñar su función sin miedo a poder ser destruida. Como ya os he dicho al principio del vídeo, los nidos de ametralladora eran considerados como la columna vertebral de cualquier posición defensiva. Tenemos que pensar que tenían que instalarse de manera que sus arcos de fuego se solaparan entre ellos, para que no quedara ninguna zona sin cubrir. De hecho, estos arcos tenían que cruzarse en las zonas potenciales para que el enemigo cruzara por ahí. Es decir, en un puente, en una carretera, siempre tenía que haber más de una ametralladora que vieran en esa dirección, de tal manera que si una estaba recargando o quedaba eliminada, siempre había otra ametralladora capaz de poder batir esa zona. En el capítulo anterior os dije que desde las trincheras se podía disparar hacia el exterior. Pues bien, el peso de la defensa siempre solía recaer en el nido de ametralladora. Tenemos que pensar que una ametralladora de aquella época podía disparar alrededor de 400 y 600 disparos por minuto, frente a los 6-10 disparos que podía hacer un tirador normal con un fusil. La ametralladora podemos ver que era prácticamente igual de efectiva que 100 personas disparando con un fusil. Durante la Guerra Civil Española, los nidos de ametralladora se reforzaron con madera, con sacos terreros, con mampostería, con hormigón, etc., y con cualquier otro material que pudieran encontrar a mano. Lo más recomendable era hacerlo en una casamata de hormigón. Esta casamata tenía que cumplir una serie de características si quería sobrevivir a los combates en aquella época. Para esto vamos a analizar cómo tenía que ser una casamata de hormigón de aquella época. Lo primero, la casamata tenía que disponer de una plataforma elevada para poder situar la ametralladora. Esta ametralladora tenía que quedar a la altura de las aspilleras, que normalmente se encontraban situadas a la altura de los ojos del tirador. Otro elemento característico de las casamatas era que su techo estaba compuesto por varias capas, como si se tratara de una lasaña. Tenemos que pensar que la capa más exterior era la capa de enmascaramiento, básicamente camuflaje, para que no se viera la construcción a vista de pájaro. La siguiente capa tenía que ser la capa de explosión. Esta capa estaba hecha de un material bastante resistente y era la capa donde
el proyectil encontraría una oposición real y tendría que detonar. Por debajo de esta se solía poner la capa de amortiguación, de un material a poder ser flexible que fuera capaz de absorber las vibraciones que recibiría el impacto en la capa superior. Por último, se encontraba la capa del techo, la capa estructural del techo. En este caso, aquí podemos ver que estaba hecho con carriles o vigas de metal. Obviamente, durante la guerra es muy difícil hacer acopio de los materiales más indicados. El hierro y el hormigón suelen ser materiales bastante escasos en tiempo de guerra. Y muchas veces eso obliga a soluciones constructivas diferentes. En el caso de Selwa, tenemos que los techos estructurales se hacían mediante viga de madera o bóvedas de ladrillo, dejando el caso de las vigas de metal o los raíles de ferrocarril para la capa de explosión, que al fin y al cabo era la capa quizás más importante y era la que tenía que recibir mayores impactos. Otro de los elementos característicos de las casamatas era el grosor de los muros laterales, que estos, como podéis ver, eran bastante considerables, ya que estos muros tenían que ser capaces de soportar no solo los disparos con fusil de los enemigos, sino también posibles impactos de metralla y de otros pequeños proyectiles, en este caso de artillería de pequeño calibre, que pudieran impactar sobre la casamata. Todos los nidos de ametralladora de la línea del Cinca, en total unos 270 aproximadamente contabilizados, estaban hechos en casamata de hormigón. De estos 270 nidos de ametralladora, entre 9 y 10 son los que tenemos aquí en Selwa, repartidos en 5 casamatas diferentes. No me diréis que no son impresionantes. Tal y como habéis podido ver en la fotografía, no todas las estructuras para nido de ametralladora han podido ser recuperadas. Pero bueno, estamos en ello y creo que vamos por buen camino. Ahora que hemos visto las diferentes casamatas que hay en Selwa, deciros que todas las casamatas de la línea del Cinca tenían que ser capaces de aguantar bombas de hasta 100 kilos. Para ello, su techo tenía que estar fuertemente reforzado y tener un grosor mínimo no inferior a 60 centímetros. Por desgracia, 80 años después, estos techos ya no se conservan. Tenemos que pensar que todos, o prácticamente la mayoría de ellos, fueron volados después de la guerra. Y el hecho de tener el techo formado por capas de materiales diferentes hace que sea muy difícil reconstruir como eran en aquel entonces. Pero por suerte, si nos fijamos un poco en el entorno y en los restos que nos han dejado estas construcciones, podremos hacernos una idea bastante aproximada de cómo eran estos techos. Por ejemplo, en este caso, en el nido de ametralladora de la escombrera podemos ver bolos de grandes dimensiones pertenecientes al techo. Aquí podemos ver claramente que este techo era superior a los 60 centímetros de espesor. Por suerte, también hemos podido conseguir material fotográfico de la época de algunos de estos nidos, como por ejemplo el del nido de la escombrera, que tendría un aspecto muy parecido a este. Los nidos de ametralladora en casamata que hay en Selwa tenían todos una misma estructura, aunque su morfología podía variar en función de las adaptaciones que se hicieran sobre el terreno. Por ejemplo, el elemento más diferente de todos ellos era el de la escombrera. En el nido de ametralladora de la escombrera teníamos una gran sala destinada a albergar 2 ametralladoras, mientras que en el resto la ametralladora se instalaba en una sala individual. Este nido de ametralladora de la escombrera se llegaba hasta la sala para las ametralladoras a través de un largo y estrecho pasillo en forma de galería. El resto de nidos de la zona de la carretera, otras 3 casamatas, tenían prácticamente una forma idéntica entre sí. Tenía una estructura gemela, simétrica, con un nido de ametralladoras a cada uno de los lados. Y en la zona central, en el eje, se situaba el refugio para la tropa. Este se encontraba por debajo de la cota del terreno y por debajo de la cota de los nidos de ametralladora. Por el contrario, el elemento que tenemos en la zona de la ermita, pese a tener también una estructura simétrica y gemela con una sala para cada ametralladora, su refugio se encontraba
en la misma cota que estos, es decir, por encima de la cota del terreno. Este hecho provocaba que los nidos de ametralladora estuvieran más separados del eje central y también más separados entre sí, creando una estructura mucho más alargada. Otra característica muy famosa de los nidos de Selwa y también de todos los nidos de ametralladora de la línea de Cinca es que sus aspilleras se encontraban forradas con madera. Esta madera tiene una primera función estructural, ya que formaba parte del encofrado. Una vez terminada la fase de encofrado, estas piezas se dejaban en las aspilleras. Tenemos que pensar que la forma de la aspillera es un cono invertido y cualquier impacto de bala que viniese desde el exterior podía peligrosamente rebotar hacia el interior, con todo lo que conllevaría. Esta madera tenía una segunda función y era recibir los impactos de estas balas para evitar que rebotasen hacia adentro. La madera absorbía estos impactos. Así que cuando veamos estas aspilleras tenemos que imaginarnos que eran un poquito más pequeñas de lo que son actualmente, ya que tenemos que contarle un añadido de unos 3 centímetros por cada lado, que eran los tacos de madera. Por último, otra de las grandes características de los elementos para casamatas de ametralladora que tenemos en Selwa es que disponen de un encofrado perdido la mayoría hecho con ladrillo, lo que nos hace pensar que es que la estructura esté hecha con ladrillo en vez de con hormigón. También tenemos que fijarnos en que las bóvedas que tenemos hechas con volta catalana nos recuerdan más bien a estar circulando dentro de bodegas en vez de estar circulando por dentro de nidos de ametralladora. Tal y como os he dicho en vídeos anteriores, la previsión de nidos de ametralladora que se hizo en Selwa fue un total de 26. Obviamente, hoy en día se conservan muchos menos. En total, unos 10 nidos de ametralladora de estos 26. Tenemos que pensar que de estos 26, muchos no se llegarían a construir y de los que se construyeron, algunos no se llegarían a casamatar. Por lo tanto, es mucho más difícil que se conserven al paso del tiempo. Pero bueno, lo tenemos que dejar aquí porque no tenemos tiempo para más. Como siempre, agradeceros el que veáis estos vídeos y, como siempre también, quiero animaros a que vengáis a las visitas guiadas, ya que es muy difícil comprimir en estos 10, 12, 15 minutos todo un contenido que prácticamente se puede disfrutar mucho más en vivo y en directo en las visitas convencionales, ya que los nidos de ametralladora de Selwa tienen muchísima chicha. Por último, y antes de despedirme, ya que hemos hablado de los nidos de ametralladora, os dejo con estas impresionantes imágenes sobre el proceso de recuperación de otro de los nidos de ametralladora que tenemos en Selwa, en este caso el del lado izquierdo de la carretera de Sariñena. Así que por mi parte lo dejamos aquí. Un saludo y hasta pronto.